Bueno, antes que nada quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de una vez más poder compartir acerca de la esperanza que yo encontré en Él. Quiero a través de esto que el Señor me ha pedido que comparta con ustedes y a través de ustedes, que su nombre sea exaltado, sea glorificado y también que esta sea una oportunidad para que podamos ser edificados y que podamos no solamente recibir información con respecto a estos temas, sino esperanza y, por qué no, sanidad a aquellos que quizás estén luchando con algún área en sus relaciones, en sus emociones, en su sexualidad. Yo he preparado una presentación de PowerPoint para poder presentar este tema. Como, bueno, ya la mayoría de los que estamos aquí saben que vamos a estar tratando de este tema, que es un tema bastante profundo, y me gustaría hacer esta salvedad que no soy ni psicólogo, no soy psiquiatra, no soy científico, no soy experto, sino soy una persona que ha experimentado la gracia de Dios en estos temas de quebranto emocional, relacional, sexual en mi propia vida, así que voy a estar haciendo mucho énfasis en mi propio testimonio, pero no solamente eso, sino los 20 años de experiencia como director del Ministerio de Restauración, habiendo acompañado a varios miles de personas a superar quebrantos emocionales, relacionales y sexuales, porque es lo que el Señor me llamó a hacer a partir de la sanidad y de la libertad que yo experimenté en Cristo. Y quiero, junto con esta salvedad, decir que lo que a mí, podría decir, me califica para hablar esto es justamente esto, mi propia experiencia de vida y haber ayudado a muchas personas a lo largo y lo ancho de todo el mundo de habla hispana. Cuando hablamos acerca de este tema de atracción al mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo, yo quiero hacer una aclaración. No queremos atacar a nadie, no queremos condenar a nadie, no queremos juzgar a nadie. Adoramos a un Dios que mandó a su Hijo Jesús para manifestar, derramar gracia, amor, misericordia. Él no condena a los pecadores sexuales, lo vemos allí en Juan 8, cuando esta mujer adúltera es arrastrada a los pies de Jesús, y él mismo le dice, ¿no?, a aquellos que la habían condenado, ¿se acuerdan? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y en ese grupo, ¿quién era el único que no tenía pecado? Jesús, ¿verdad? ¿Quién era el único que tenía el derecho de tomar una piedra y arrojársela a esta mujer? Él, ¿no es cierto? Pero él no lo hizo. Dijo, mujer, ni yo te condena. Primero, todos los que la habían condenado se empezaron a ir uno por uno, arrojando sus piedras al costado. Y el Señor le dice, mujer, yo no te condeno, vete y no peques más, ¿no? Deja de pecar, toma mejores decisiones, ¿no? Así que yo quiero compartir esto a la luz de un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que tiene no solamente el poder para retornarnos y volverlo a su diseño original, sino que también tiene el deseo de que su creación pueda volver a su diseño original. Así que esta es mi postura, es mi opinión como pastor de la Iglesia de Cristo. Todo lo que voy a compartir está basado en la palabra y también en mi experiencia de vida. Y bueno, ciertamente estudio, si bien no tengo un título de psicología ni psiquiatría, he estudiado mucho. Y el haber acompañado a mucha gente en estos procesos, he aprendido algunas cositas al respecto. Qué bueno, amados, que se haya hecho esta convocatoria y que como iglesia, no sé si ustedes ven aquí la pantalla, por años quizás hemos sido como la oración de Shakira, ciega, sorda y muda, ¿no? La iglesia en los últimos tiempos
pareciera haber enmudecido. Nuevamente no estoy criticando ni juzgando, mi amado, mi amada, que usted me escuche. Lo que yo quiero es que usted se sienta desafiado como iglesia, que debemos comenzar a hablar de estos temas que tanto atañen a la intimidad más profunda de muchos hombres y de muchas mujeres, incluso en nuestras congregaciones, con estas situaciones que quizás no son obvias, quizás cuando hablamos acerca de emociones, relaciones y sexualidad, son cosas que la podemos maquillar muy bien como cristianos y debemos tratarlas. Y yo me gozo y me siento honrado poder compartir con ustedes, con una iglesia con esta mentalidad de reino que se ha atrevido a tocar este tema, ¿no? Un tema que por toda la cuestión política, por la cuestión cultural, tratar este tema hoy no es lo mismo que hace 25 años cuando yo comencé a tratar este tema en mi propia vida, ¿no es cierto? La mirada, la postura del tema de la homosexualidad y el lesbianismo ha cambiado radicalmente en 25 años. Y lamentablemente muchas congregaciones están como esta imagen, ¿no? No vemos lo que está pasando, no hablamos de lo que está pasando y no oímos lo que, de qué se está hablando, ¿no? El corazón de muchas de estas personas que como yo en un momento necesitaba ayuda porque no quería esto para mi vida. Así que una de las cosas por las cuales hemos estado orando y espero que a través de lo que yo pueda compartir es replantearnos la actitud que hayamos tenido para con este tema y pedirle ciertamente al Señor que si no es la actitud de reino, no es la actitud de Él, que Él nos cambie y que podamos vernos primero nosotros mismos como Él nos ve y ver a nuestros hermanos que quizás estén luchando con situaciones diferentes a las nuestras como Él las ve. Poder tener un corazón como el que Él tiene, que cuando vio esas personas que lo seguían, dice que las vio como ovejas sin pastor, ¿no? Que podamos ver más allá de las cuestiones políticas, más allá de las cuestiones culturales, y que podamos ver que hay personas que se están yendo al infierno. Hay personas, no porque practiquen la homosexualidad, las personas se van al infierno por no haberse reconciliado con Cristo. Y muchas veces tenemos prejuicios, tenemos ideas preconcebidas que nos ciegan, nos enmudecen y nos hacen sordos a personas que quizás Dios trae a nosotros para que podamos compartirle de la esperanza que nosotros primeramente hemos encontrado en Él. También quiero decir esto porque hay personas que cuando yo hablo de este tema o están en alguna posición de liderazgo y me dicen, mira Mauricio, yo no puedo ayudar a mi ser querido que practica la homosexualidad, a mi hijo, a mi cónyuge. Y no importa lo que yo les digo, cuán exótica sea la lucha de uno o de dónde lo haya sacado al Señor, no importa. Mientras tú hayas experimentado de la gracia y misericordia del Padre de primera mano, esto lo puedes brindar a otros. Y yo voy a compartir también un poquito más de mi testimonio. Pero ¿cuál ha sido tu actitud para este tema? Espero que al finalizar este tiempo, el Señor te haya desafiado en cuanto a quizás paradigmas, prejuicios que tengan con respecto a este tema y que te haya dado un corazón mucho más tierno, más compasivo con personas que como yo pueden que estén transitando por sombras de valle de muerte, ¿no? Y quiero hablar acerca de este tema remitiéndome a un pasaje bíblico que cuando yo por primera vez los leí, trajo mucha consolación a mi corazón, pero sobre todo esperanza. Allí en la iglesia neotestamentaria, quizás usted ha escuchado, la iglesia de nuestros hermanos corintios, allí en Corinto tenía
muchos serios problemas y fallas morales, ¿no? Sobre todo en la sexualidad. Y aquí Pablo les exhorta a los hermanos, ¿no? Les dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o que practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Aquí hago un pequeño paréntesis. Pablo aquí no está haciendo ninguna categoría en cuanto a los pecados. Y nosotros como iglesia no deberíamos hacer tampoco una categoría de los pecados. Todos los pecados deshonran a Dios, nos separan de Él, y no tendríamos nosotros que hacer ningún tipo de diferencia, porque históricamente quizás, como me pasó a mí, que había escuchado prácticas condenatorias con respecto a la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Donde se ponía como en una categoría, o los pecados sexuales son peores que otros. No, esto no dice la palabra. Sí dice que las consecuencias de pecados sexuales pueden ser más devastadoras que otros pecados. Es el que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca. Lo que no significa que esté categorizando Pablo. Ahí cierro mi paréntesis. Dice, ninguno de esos heredarán el reino de Dios, ¿no? Estableciendo un common ground, como se dice en inglés, ¿no? Una plataforma en común. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero mira lo que dice el versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que antes había personas que practicaban la homosexualidad, eran ladrones, avaros, borrachos, pero fueron, ¿qué dice? Limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esta es mi esperanza, esta es la esperanza de la Iglesia de Cristo, que no importa, nuevamente, la mayoría de los que estén escuchando quizás no tenga este tipo de conflicto personal, pero quizás haya o conozca un ser querido que puede que tenga este tipo de conflicto, ¿no? Esta es mi palabra, que había en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Corintios, personas que practicaban este tipo de pecados, pero fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos, fueron transformados por el poder del Evangelio, ¿no? Y ese tendría que ser nuestra esperanza y nuestro lema como cristianos, que cuando una persona, como fue mi caso, tuvo un encuentro tan profundo y personal, es cambiado por el poder transformador del amor del Padre a través de Cristo. Mi historia, como ya les había adelantado, no quiero hacerla muy larga, provengo de un trasfondo homosexual, ciertamente de una familia tremendamente disfuncional, con una madre alcohólica, un padre ausente, que dedicaba muchas horas al trabajo, era un gran proveedor, pero era un padre, como decimos hoy, un padre holograma, que venía y era como una imagen, pero que no tenía ningún tipo de injerencia en mi vida, ¿no? Fui abusado sexualmente por un periodo de 6, 7 años en mi infancia. Encontré pornografía a los 5 años en el maletín de mi padre. En ese tiempo, estamos hablando hace 40 años más, había revistas pornográficas, las que yo robaba, ¿no es cierto?, y compartía con otros niños en mi vecindario, en grupos masturbatorios. Les comento brevemente esto para que ustedes se den una idea de cómo es que esto surge en mi vida y en la vida de otras personas, ¿no? Era un niño más bien regordete, un niño no muy atleta, ¿no? No me gustaba el fútbol, y ustedes saben que en Argentina si un niño no le gusta el fútbol, algo raro debe tener, ¿verdad? Y no era porque, bueno, ciertamente no era muy atlético, pero no me gustaba el fútbol por la sencilla razón que mi madre era de Boca y me había regalado un pantalón de Boca, mi padre de River, y me había regalado una camiseta de River, y cuando jugaba Boca y River, hacía un gol River, yo celebraba con mi papá y mi mamá se enojaba, ¿no?
hacía un gol Boca, celebraba con mi mamá y mi papá se enojaba. Así que para mí fue una tortura, un trauma el fútbol. Así que lo rechacé desde muy pequeño, ¿no? Me gustaban más la poesía, el idioma, las artes, la filatelia. Y bueno, desde muy pequeño comencé a escuchar rótulos de otros niños, ¿no? En mi vecindario, como que era raro, ¿no? El gordito marica, situaciones, palabras que al no tener claridad con respecto a mí mismo, no tener una familia que me pudiera contener, afirmar, disipar este tipo de dudas o confusiones, esto se generó la confusión y el quebranto sexual en un periodo de aproximadamente 10 años, ¿no? Y en mi preadolescencia, cuando comenzaron a surgir, ¿no? En la pubertad, sentimientos sexuales no eran como el resto de los niños hacia otras niñas, sino hacia otros varones, ¿verdad? Lo que en un principio me aterrorizó, me asustó, no lo quise esto en un principio, pero que luego, bueno, esto seguía creciendo, seguía surgiendo, no lo podía ya ocultar y me involucré en mis años de adolescencia y temprana juventud en prácticas homosexuales. Dejó de ser solamente un sentimiento, una atracción para convertirse en una práctica. A los 18 años me vine de una provincia del noroeste, de San Juan, me vine a Córdoba, un poco escapando de esta situación. Mi madre había fallecido por cirrosis, por su alcoholismo. Mi padre todo este tiempo, por 17 años, practicó el adulterio, tenía otra familia. No estoy condenando ni juzgando a mis padres, sino que estoy mostrándoles que estas situaciones surgen de un caldo de cultivo bastante condimentado, donde hay muchos condimentos, ¿no? De índoles familiares, emocionales, relacionales, afectivos, espirituales, de los cuales ya vamos a desglosar un poquito si nos permite el tiempo. Y cuando llegué acá a Córdoba, donde me involucré en el mundillo homosexual por un par de años, en el primer año de la universidad había un grupo de Cruzada Estudiantil para Cristo. Conocen este ministerio universitario, evangelístico, y alguien me habló acerca de Jesús por primera vez. Me llamó la atención la paz que esta persona, un misionero norteamericano que él tenía. Decidí hacer una oración. No sabía realmente lo que estaba haciendo. Me leyó las 4 leyes espirituales. Han escuchado por ahí las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Pero en realidad había en mí una búsqueda de Dios, ¿no? Esta vida que yo estaba llevando no me estaba satisfaciendo como yo pensaba, ¿no? La gran desilusión que luego se profundizaría en mi vida y me llevaría a una profunda depresión. Incluso comencé a asistir a una iglesia, pero con el tiempo dejé ciertamente porque, bueno, el sábado de la noche estaba practicando la homosexualidad y luego no era coherente el domingo ir a la reunión, ¿no es cierto? Decía, bueno, sí, ¿qué voy a estar haciendo aquí si esta gente me condena, ¿no es cierto? Lo que yo soy. Así que bueno, dejé todo lo que tenía que ver con Dios, pero el Espíritu Santo seguía seduciéndome y cortejándome, ¿no? Con cuerdas de amor comenzó a seducirme el Padre. Llegué a esta depresión profunda donde toqué fondo y fue por primera vez allí donde pude abrir mi corazón a Dios y pude pedir ayuda, para lo cual tuve que morir a mi autosuficiencia, a mi vana independencia y clamar por primera vez, Señor, hace algo en mi vida, es demasiado el dolor, este fondo sin fin donde yo estaba cayendo era tan desesperante que realmente en una crisis, en un quiebre
muy profundo. Clamé a Dios y ciertamente Él salió a mi encuentro. Y por primera vez puedo decir que tuve mi primera experiencia real con un Dios tangible, un Dios que dejó de ser un concepto abstracto que había escuchado, había leído, y se convirtió en una persona real cuya presencia era tangible en mi vida y cuya presencia y su persona comenzó a intervenir en mi vida de una manera tan poderosa que me sacudió. Y donde Dios se hizo real en mí. Y dije, wow, qué tremendo que fue eso, ¿no? Inmediatamente luego de tener esta experiencia como de 4 horas donde arrodillado en el piso, postrado, llorando, sentí no solamente este quiebre personal del dolor, de la depresión, de que ya esto no lo quería para mi vida, sino ese amor, ese consuelo y esa paz, realmente calmando la tempestad y la tormenta en que yo estaba transitando en ese momento, ¿no? Luego de este tiempo muy profundo, me levanté e inmediatamente sentí en mi espíritu que yo debía confesar esto. Y fui a hablar con un líder de jóvenes de la congregación esa donde yo había asistido y había dejado. Él me escuchó y él me dijo, Mauricio, yo no sé de alguien que haya salido de la homosexualidad, pero sí sé de alguien que ha experimentado la redención sexual. Y él me cuenta cómo el Señor salió a su encuentro en su vida, porque él había por años luchado con lujuria, con masturbación compulsiva, había ocultado esto, se había casado, su esposa no sabía nada, lo encontró su esposa, su matrimonio casi se deshace. Dios salió a su encuentro y dijo, Mauricio, yo pensaba que me iba a llevar esto a la tumba, me dijo, y Él obró en mi vida. Así que si Él ha podido con esto en mi vida, también va a poder contigo. Así que, ¿por qué cuento esto? Porque quizás tú digas, bueno, no, yo no he salido del trasfondo, no puedo ayudar a mi ser querido. No, no importa cuán exótico sea tu pasado sexual o tu trasfondo. Mientras hayas experimentado el consuelo del Padre, es eso lo que te capacita para consolar a otros con ese consuelo con el cual fuiste consolado, ¿no? Y allí comenzó todo un proceso de restauración, un proceso de purificación, un proceso de reencauzar todo lo que, toda mi vida y mis energías, todo el diseño que se había desproporcionado, que se había pervertido, desviado lo que Dios había originalmente intencionado. El Señor, con gracia, paciencia, misericordia y con el acompañamiento del cuerpo de Cristo, comenzó a sanar, a restaurar y a hacer nuevas todas las cosas. Y es allí donde surge el Ministerio de Restauración, cuando por primera vez, recuerdo, en el grupo de jóvenes, habíamos 3 otros varones y yo, un estudio bíblico en mi casa, confesé, yo dije, bueno, con temor y temblor, imagínense, estamos hablando hace 25 años atrás, donde ciertamente la homosexualidad era mal vista, era condenada, más en Latinoamérica y en una ciudad como Córdoba, que si bien es una gran ciudad, ¿no es cierto, Martín, que es una gran ciudad? Yo sé que vos me vas a dar un amén. Sigue siendo todavía no una ciudad cosmopolita como Houston, Buenos Aires o Río de Janeiro, ¿verdad? Y digo, bueno, voy a confesar esto. Y no era que iba a confesar mi lujuria, que me gustaban las chicas de más, no, sino que yo había practicado la homosexualidad. Así que con temor y temblor abrí mi corazón y confesé esto, ¿no? Para mi sorpresa, no fui juzgado, no fui rechazado. Ciertamente se comenzó a caer más estos velos de vergüenza, de culpa, esta mochila tan pesada que yo por tanto tiempo había llevado. Y le dio el pie a uno de estos hermanos, jóvenes universitarios, para confesar. Me dijo, gracias Mauricio por confesar esto, porque ahora me da la oportunidad de yo confesar esto otro en mi vida, ¿no? Y eso le da oportunidad a otro para confesar. Así que juntos, mis hermanos, dejamos de cierta manera de jugar a la iglesia y nos convertimos en la iglesia, porque nos postramos diciendo, necesitamos de la gracia, la misericordia y el poder de Dios para sacarnos de nuestros estados lastimosos y llevarnos a la vida en abundancia que Él tiene
para nosotros. Así que bueno, así comienza el Ministerio de Restauración, no solo a partir de mi propia sanidad, sino de que juntos como iglesia con otros jóvenes fuimos despojándonos de todas las falsas maneras de amar, de ser amados, de todo lo que oscurecía y entenebrecía la imagen de Dios en nosotros. Luego de unos años, 4 años de restauración y sanidad, tuve la posibilidad de ir a, bueno, contactar un ministerio en Estados Unidos, allí en California. Estamos hablando hace ya 25 años atrás, donde pude ir allí al seminario en California 2 años, hacer una capacitación muy intensiva para prepararme para esto que el Señor tenía. Y cuando regreso en el año 2000, comienza oficialmente, digamos, el Ministerio de Restauración aquí en Argentina, ¿no? Donde comencé no en la iglesia donde había estado antes, sino en Renacer, donde nos conocimos allí con Martín, y donde conocí a esta maravillosa mujer, Daniela Dilido, la que me acompaña hasta el día de hoy. La conocí justamente en el grupo de jóvenes universitarios, jóvenes mayores de la Iglesia Renacer. Teníamos un estudio bíblico en mi casa y allí la conocí a ella. Y bueno, el Señor realmente, luego de 5 años casi de restauración, comenzaron a surgir los sentimientos que por mucho tiempo habían estado ocultos, ¿no? Por tanta mentira, por tanto falsedad, por tanta intimidad falsa que yo había creído y que había practicado, ¿no? Porque cuando conocemos el amor verdadero, el amor de Cristo, toda intimidad falsa, todo amor falso se cae. Y cuando hablo de amor falso, no solamente hablo de la práctica de la homosexualidad, hablo de la pornografía, hablo de cualquier adicción a la cual recurramos para encontrar esa intimidad, esa afirmación y ese valor que solamente el amor de Cristo nos puede dar, ¿no? Luego de 18 meses de estar de novio con Daniela, nos casamos, tuvimos un hijo maravilloso, Jonatán. Esta foto fue muy reciente, en diciembre del año pasado. Dios restaura lo que pasó. Esto está en Eclesiastés, esto no se lo inventó Mauricio Montión, esto está en la palabra, mis amados, ¿no? Y mire, si hay algo que me gustaría que usted se quede es con que si le permitimos al Padre salir al encuentro en nuestras vidas, llámese la historia que tengamos, no importa cuán exótica sea tu lucha o tu pecado, tu quebranto, el Padre, si tú le das acceso, si tú mueres a tu autosuficiencia, porque yo llegué a los pies de la cruz con mucho orgullo, mucha independencia, la cual se tuvieron que romper, ¿no? Porque Él dice, hace nueva todas las cosas, ¿no? Y me dio la imagen del alfarero cuando el Señor le dice al profeta, ¿se acuerdan? ¿No? Que le dice que rompiera, ¿no? Esa vasija. Y como que Él quería hacer algo nuevo, ¿no? Y cuando nos prestamos a las manos del gran alfarero, Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Así que esa es básicamente la primera introducción. Vamos a hablar ahora un poquitito más con respecto a algunos términos para traer claridad. ¿Por qué dijimos atracción al mismo sexo? AMS, esto viene del inglés Same Sex Attraction. Traducido al español, atracción al mismo sexo, no es lo mismo que la homosexualidad y el lesbianismo. Y esto quiero que quede claro, porque cuando una persona, un niño preadolescente de 14, 15 años, viene a la oficina del Ministerio de Restauración y me dice, soy gay, me dice. Yo lo miro, hago un silencio y le pregunto, ¿por qué dices tú que eres gay? ¿Por qué utilizas este rótulo? Que a propósito a mí no me gusta ese anglicismo, si bien se usa ya prácticamente para significar, obviamente, homosexualidad. Me dice, porque me gustan los hombres. Y lo escucho y le digo, ¿vas a permitir que un sentimiento te defina? ¿Vas a permitir que un rótulo y el poder que tiene esta palabra autoimpuesta te defina?
Y comenzamos de muy temprano trabajando con este tema, ¿no? Que una cosa es tener una atracción, un deseo de. Yo le pregunto a este joven, ¿has practicado alguna vez esto? No, no, tengo miedo, mi papá no sabe, o no importa, ¿no? Así que tenemos que hacer esta distinción. Ciertamente ya vamos a ver más adelante si una persona en sus fantasías practica esto, aplica lo que el Señor declara en Mateo 5, 28, 29, que el que mira a una mujer que no es su cónyuge y la desea, ¿no? La codicia sexualmente, dice, ha cometido adulterio de corazón, ¿no? El que mira a una persona que no es su cónyuge y la desea, llámese hombre o mujer, ha cometido adulterio en el corazón, ¿verdad? Pero volvamos al tema. Tenemos que hacer la diferenciación entre alguien que siente atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Que muchas veces es no deseado, como fue mi caso, como es el caso de jóvenes que llaman, jóvenes y no tan jóvenes, que llaman al Ministerio de Restauración pidiendo ayuda. Identifican estas atracciones, estos deseos, no lo quieren para sus vidas, ¿no? Y no están satisfechos con esto. Y quisiera decir que hay personas en las congregaciones donde vamos a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica donde se encuentran en esta situación. Personas que no quieren practicar la homosexualidad, ¿no? Antes de eso, quiero aclarar que estos sentimientos, estos deseos, se desarrollan en una persona, ¿no? No se nace ni se eligen estos, no se nace con estos sentimientos, ni tampoco se eligen estos sentimientos. Nuevamente, esto es un proceso en el desarrollo psicosexual del individuo que dura 10 años por lo menos, de acuerdo a lo que los psicólogos desarrollistas piensan, ¿no? Pero tenemos que aclarar que hay personas que tienen estos sentimientos, estos deseos, que no quieren practicarlos, no quieren tomar estos sentimientos en sus manos y practicarlos, darle riendas sueltas. No quieren definirse a sí mismo por estos sentimientos y usar un rótulo, ¿no? Como yo digo, el rótulo. Usted no me va a escuchar decir, Pedro es homosexual, ¿no? O mi tío es homosexual. Y decir que alguien es algo, le estamos atribuyendo a la palabra homosexual tremendo poder. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, como vamos a ver, con capacidades creativas, y con las palabras generamos realidades. Y si yo digo soy homosexual, me estoy autoimponiendo un sueño, un sello, una realidad tremendamente poderosa. Por eso, un joven, volviendo al joven de 15 años que me dice soy homosexual, yo le ayudo a decir, ¿por qué no identificamos que hay una atracción, hay un sentimiento, y no tienes que utilizar un rótulo para autodefinirse de esa manera? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué vas a permitirle y darle tanta validez e importancia a un rótulo para que te defina? Ciertamente en mi vida fue el caso, yo comparto. Yo me dejé determinar, me dejé identificar por mis sentimientos. Podemos permitirle a los sentimientos darnos identidad y luego adoptar un rótulo, ¿no? Así que quede claro que una cosa es la atracción al mismo sexo que se desarrolla y no se elige, y la otra es la práctica, como decía Pablo en 1 Corintios, de la homosexualidad, ¿no es cierto? Ese deseo emocional, relacional, romántico, erótico por el mismo sexo, se le da rienda suelta, ¿no? Y se practica, ¿no? Hay que aclarar y tenemos que estar seguros esto de que nadie nace homosexual. No voy a entrar, eso da para todo otra charla. Ninguno de los científicos más, estudios científicos acreditados, ¿verdad?, puede dar la prueba de que existe un gen gay, como dicen, ¿no? Pero sí se elige comportarse y a veces identificarse homosexualmente, ¿no? Esto es muy importante, que
entendamos, una cosa es tener una atracción y un sentimiento que puede que no sea deseado, que se desarrolle y no se elija, ¿no? Pero sí se elige comportarse de esa manera e identificarse de esa manera, ¿no? Es allí donde entramos ciertamente en el terreno pecaminoso, en el terreno de violar la ley de Dios. Pero por tener un sentimiento, una atracción, Dios no nos condena por eso, así como no condena a un varón, un joven, que siente atracción por una chica, ¿no? Y no necesariamente puede tiene que tomar ese pensamiento cautivo en obediencia a Cristo y no dejarse darle rienda suelta a esos sentimientos, ¿no? Por tener un deseo de atracción a una chica, ¿eso es un pecado? Por supuesto que no. Es una atracción que es naturalmente desarrollado por el sexo opuesto, ¿verdad? Dios no nos condena por tener un sentimiento, una atracción. Ahora, si yo tomo ese sentimiento, consumo pornografía, y ya entra en la fantasía al terreno del adulterio, ¿no? Mateo 5, 28, 29. Que desea una mujer, una persona que no es su cónyuge y la desea, ya ha cometido pecado, adulterio. Pero hay personas que yo he conocido que por años han batallado con estos deseos y lo han podido someter al señorío de Cristo sin llevarlos a cabo. Y son estas personas ciertamente las que nosotros ayudamos en el Ministerio de Restauración a ver cuáles son los orígenes. Ciertamente estos deseos, estos sentimientos, no fue el diseño original, ¿no? Él no nos diseñó de esta manera. ¿Qué pasó que se desarrollaron esto, no? Así que, por favor, establezcamos la diferencia. Algunos la llaman orientación de atracción al mismo sexo, que son los deseos que las personas muchas veces escogen no actuar con el comportamiento y la conducta, y a veces la identificación y el estilo de vida. Porque hay personas que quizás se comportan sexualmente y tienen una vida pública heterosexual, ¿no? Y lo hacen en lo oculto, no se identifican a sí mismos, no viven en un vecindario homosexual o visitan bares o discotecas homosexuales, ¿no? Pero bueno, yo pongo aquí todo esto en la misma categoría. Por un lado los sentimientos y por otro lado la práctica, la identificación y el estilo de vida. Esto sí se elige, ¿no? Y esto hay que tomar una decisión. Como el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete, no peques más. Toma mejores decisiones porque la última decisión que tomaste casi te cuesta el pescuezo, como decimos en criollo aquí en Argentina, ¿no? Y es allí donde el Señor sale a nuestro encuentro y nos ayuda. Bien, sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo pudiéramos reflejar a Él. ¿De qué manera? De la manera como nos relacionamos. La palabra dice, hombre y mujer lo creó. Aquí dice en la Biblia que Él creó dos sexos, nada más. El Señor tenía el poder, así como hizo el océano Índico, las rocallosas, ¿verdad? Tenía el poder Él para crear un tercer sexo, un cuerpo. Ciertamente que sí, ¿no? Pero Él creó a un hombre y una mujer. Hombre y creó, y mujer los creó. Y esto es una verdad con la cual aquellos que, como en mi caso, la imagen de Dios está distorsionada en esta área, tenemos que hacer las paces, ¿no? Vamos a aceptar la verdad, lo que Dios dice con respecto a esto, o la vamos a rechazar, ¿no? Y esto es muy importante, que nos establezcamos en la verdad de Dios con respecto a esto, ¿no? Es decir, Señor, yo leía esto, Señor, ¿qué voy a hacer tan lejos que estoy de esta realidad? Porque no me siento hombre, lo que dicen muchas personas. Nuevamente, ¿vamos a permitir que nuestros sentimientos nos definan? ¿O vamos a permitirle a la palabra de Dios que nos defina? Tomemos una decisión, ¿no? Y cuando yo por primera vez, estando en el mundo homosexual o habiendo salido ya de esto, escuché esto por primera vez, yo dije, no, esto no aplica para mí, esto Dios se le debe haber chispoteado, debe haber algún pasaje en la Biblia donde Él haya personas o haya quizás una mención, ¿no es cierto?, una insinuación de que alguien esté
se apruebe las prácticas homosexuales. No, 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 no. Es esto lo que Dios establece. Y Dios me confrontó. Yo dije, Señor, no, yo nací de esta, no, Mauricio, ¿no? Hombre y mujer. Vas a abrazar mi identidad, vas a abrazar lo que yo establecí y vas a caminar conforme a tu verdadera identidad, conforme a los propósitos que yo tengo el haberte hecho varón. No, Señor, pero no me siento como varón. Mauricio, ahora los sentimientos, ya por años le diste rienda suelta a tus sentimientos. Te identificaste, practicaste lo que tus sentimientos te dictaban. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que yo te defina mi palabra, la convicción de mi Espíritu Santo y el poder de mi Espíritu Santo? ¿O vas a continuar permitiendo que el mundo te defina, que tu carne, tu naturaleza pecaminosa, tus deseos, lo que vos pensás con respecto a este tema te defina? Y es allí donde el Señor salió a mi encuentro. Para mí, el abrazar la realidad que Él me había creado como varón heterosexual era tan ajena, tan otra, tan absurda realmente. Digo, no, Señor, pero qué locura. Yo no puedo. ¿La vas a abrazar o no la vas a abrazar? Y a veces, amados, al principio era como abrazar una realidad tan foránea, tan extraña, tan otra, que me sentía, nuevamente lo sentimiento, tan incapaz de poder vivir de acuerdo a eso. Es como un niño, yo siempre lo relato, no sé si usted ha ido a Europa o ha visto en las películas los castillos y los caballeros, estas armaduras de los caballeros de la Edad Media. Es como si Dios me hubiera dicho, Mauricio, aquí tienes, esta es mi identidad para ti. Toma esta armadura. Y yo como un niño de 5 años, tratando de caminar, de encajar en eso, algo tan otro, tan extraño. Y decía, Señor, esto es muy raro para mí, yo no entro aquí. Y es allí donde el Señor, una y otra vez, saliendo a mi encuentro, diciendo, Mauricio, esto es quien tú eres. Lo que yo digo con respecto a ti, comienza a caminar. Y a medida que tomé ese primer paso y el segundo paso, el Señor comenzó a llenar esto, ¿no? Teniendo la certeza de que Él estaba al control y que las cosas iban a ser no como yo deseaba o pensaba, sino de acuerdo a su manera, ¿no? Y Él comenzó a hacer crecer esto, ¿no? Mi identidad en Él, afirmarme como varón para comenzar a caminar. A veces había recaídas, tenía que ponerme de pie. Él me tomaba de su mano, a veces cuando yo me soltaba de Él, porque Él no nos suelta de la mano, ¿no? Él está cerca de nosotros, somos nosotros los que por nuestras decisiones, nuestra tosudez, nuestra autosuficiencia, nuestra vana independencia, nos soltamos de la mano del Padre, ¿no? Es decir, Señor, una y otra vez saliendo a mi encuentro, Mauricio, aférrate a mi mano, juntos yo voy a llenar esos espacios vacíos en tu verdadera identidad, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Cuando me sentía inadecuado, me sentía que no encajaba, que el Señor ayudándome, saliendo a mi encuentro y afirmándome como ese hijo varón que Él siempre quiso, ¿no? Sus diseños, su intención para nuestras vidas y sus propósitos no se van a truncar si nosotros nos decidimos a creerle a Él. Y así fue, ¿no? Había momentos donde yo decía, no, Señor, esto es muy difícil, voy a arrojar la toalla, voy a tirar la toalla, pero allí el Señor, saliendo a mi encuentro, juntos, Mauricio, lo vamos a hacer. Y es allí donde Dios fue su presencia tan personal, tan tangible, tan real para mi vida, que me capacitó a caminar y a seguir creciendo, ¿no? Y a afirmarme como varón, ¿no? Brevemente, estas áreas, ciertamente, de acuerdo a lo que Pablo dice, Él nos crea espíritu, alma y cuerpo, somos seres tripartitos, y todo afecta. Son áreas donde se ven afectado el mundo físico, el mundo psicológico, afectivo, relacional, el mundo espiritual, porque a veces relegamos esto a una cuestión meramente espiritual o caemos en la tentación de convertir a esto meramente a algo psicológico, afectivo, relacional o algo físico, ¿no? El tema de una adicción, ¿no? La adicción, no sé si usted sabe, la adicción sexual, por ejemplo, adicción a la pornografía.
los neurólogos, científicos que estudian, comparan el poder de una adicción sexual como es a la pornografía, tan potente como la adicción a las drogas duras como es el crack, la cocaína. El cerebro reacciona químicamente a la pornografía como a la adicción a la pornografía como a estas otras drogas, ¿no? Así que hay un componente espiritual, ciertamente, que la persona ha desarrollado a nivel adictivo. Así que, como Pablo dice, somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando tratamos estos temas los tenemos que tratar de esta manera, no solamente el área espiritual o física o psicológica, sino integralmente, ¿no? A propósito, es como Dios ve al ser humano, ¿no? En la mentalidad hebrea, Él los veía como un todo, algo íntegro, ¿no? Luego viene Grecia, ¿no? La escuela griega, el pensamiento griego es el que hace la división de cuerpo, alma y espíritu. Por eso Pablo, cuando le habla a una iglesia griega, ¿no? En Asia Menor, intoxicada por la cultura y la filosofía griega, les hace la aclaración: espíritu, alma y cuerpo sean guardadas irreprensibles, dice, todo vuestro ser, ¿no? Ciertamente hay factores espirituales, ¿no? Hay herencias, prácticas familiares. Pedro habla de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Por ejemplo, en mi propia vida, el caso del pecado sexual. Mi padre practicó el adulterio, luego me enteré que mi abuelo había practicado el adulterio, ¿no? Mi bisabuelo era mujeriego, así que pude determinar en mi genealogía, en mi árbol genealógico, que había un pecado sexual, y lo que yo pensaba que era solamente mío, había un envión, una inercia espiritual. Algunos le llaman iniquidad, otros maldiciones generacionales, pero ciertamente los hijos tenemos la tendencia de practicar los pecados de nuestros padres, como se dio en el caso de los israelitas, ¿no es cierto? Quiero aclarar que estas realidades espirituales familiares hacen a una persona propensa hacia ese tipo de pecados, a ese tipo de prácticas, ¿no es cierto? No que sean necesariamente determinantes, pero hay una propensión o propensidad espiritual hacia estos pecados. Analicemos el caso de David en su genealogía, ¿no? Él cometió adulterio, se acuerda, junto a otros pecados como el homicidio. Vemos en sus hijos, Amnón violó a su hermana Tamar, ¿no? Media hermana. Absalón viola a las concubinas de David a plena luz del sol, en despecho. Contra Salomón, el gran adicto sexual que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Pecado sexual en la vida en la familia de David, ¿no? Y esto yo lo pude ver en mi propia vida. Hay también ataduras por idolatría. Cuando practicamos la idolatría, muchas de estas prácticas fuera de lo que Dios estableció son idolátricas y nos atan, como era el pueblo de Israel. Veamos esto, ¿no? Cada vez que caía en idolatría había devastación. Ataduras espirituales: cuando nos unimos a una persona sexualmente, nos hacemos uno con ella. Como dice Pablo, en este contexto, el que se une a una ramera, a una persona, uno se hace con ella, ¿no es cierto? Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa sexualmente, y los dos no serán más dos, sino que serán uno. Así que hay una fusión espiritual, emocional, física, relacional, con la persona cuando nos unimos sexualmente. Así que hay ataduras, hay ligazones que se producen a nivel espiritual. Todo esto ciertamente se corta en el nombre de Jesús. Ciertamente, si hay pecados antecedentes familiares, podemos pedir perdón, como fue también en el caso de la familia Dilido, mi esposa. El Señor habló a nuestras vidas que teníamos que pedir perdón y cortar en nuestra generación, que nuestros hijos y nuestros nietos no iban a ser propensos a esto, que en nuestra generación íbamos a cortar con esto. Tú puedes cortar las ataduras provocadas por la idolatría, las ataduras espirituales, con esas personas que te has unido fuera del matrimonio, ¿verdad? Que pueden ser en lo hecho o en imaginario, en las fantasías a través de la pornografía. Por favor, vaya tomando nota de todo esto. Vamos a tratar al final. Hoy se me ha ido el tiempo. Bueno,
Algunos de los factores emocionales de los que hablamos, Dios nos creó con necesidades básicas de amor, pertenencia, seguridad, dignidad. Cuando estas necesidades no son suplidas en tiempo y forma, ¿no?, por las personas que Dios puso en nuestras vidas, esas necesidades quedan insatisfechas y vamos a buscar alrededor nuestro cómo satisfacer. Bien o mal, la vamos a buscar porque crecemos con hambre de amor, como fue mi caso. Una madre alcohólica, yo era un niño que quería toque físico, necesitaba amor, atención. Y cuando se me fue dado en el contexto de adulterio, abuso sexual, yo abracé esto. Era un toque físico, obviamente pervertido, pero era lo que yo estaba necesitando, algún tipo de toque físico. Así que si no suplimos, si las necesidades de amor, de intimidad no han sido suplidas en tiempo y forma, tarde o temprano van a necesitar ser suplidas, ¿no? Y si no las suplimos a la manera de Dios, la vamos a suplir a cualquier otra manera, de atención, de aprobación, de aceptación, de afirmación, ¿verdad? La mamá, ese sentido de ser, esa plataforma, esa solidez de alma y de espíritu que le da a un niño, el papá que le da la identidad, la afirmación de su identidad, tan importantes, son cruciales para que crezcamos y nos relacionemos lo suficientemente saludable con otras personas, ¿verdad? Podemos hablar mucho de esto. Todo esto, la interacción que hemos tenido en los primeros años con los que nos rodean, primordialmente nuestros padres, nos debería afirmar en nuestra identidad. ¿Qué quiero decir con identidad? Hablamos de dos tipos de identidad, la personal, ¿no es cierto?, el sentido que tenemos de identidad, quiénes somos, cuán afirmados estamos en nuestra identidad o desafirmados, ¿verdad? Y nuestra identidad sexual, que es aquí el padre, si bien la madre comienza afirmando al niño, a la niña en su identidad como varón o como mujer, es el padre a través de su afirmación y de su confirmación que él nos define en la relación con papá como varones suficientemente íntegros, mujeres suficientemente íntegras en el caso de los niños. Es el padre el que le da claridad o confusión con respecto a este tema. Es el padre el primordialmente creado por el Señor para infundir y afirmar a un niño en su masculinidad, a decir, tú eres mi campeón, tú lo puedes hacer, a su hija, a su niña, a su princesa, es el padre. Y los niños están buscando la voz del padre desde los 2 o 3 años que el padre desteta, por decir así, a ese niño, a esa niña del regazo de su madre y la ayuda a que primero se afirme en su identidad personal y luego su identidad como un niño, como una niña, un ser dotado, favorecido como hombre o como mujer, ¿no? Cuando es el padre el que le ayuda al niño a hacer las paces con su masculinidad y a su niña, a su hija, con la feminidad, ¿no? Y es aquí donde el tema de identidad, el Señor tiene que tratar en todos los niveles, llámese cual fuere el tipo de disfunción en nuestras vidas, es fundamental comenzar a trabajar la identidad en Cristo. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene un ser querido que practica alguna de estas situaciones o tiene algún tipo de distorsión o confusión, porque muchos de los jóvenes hoy por hoy que nos toca administrar tanto más, comienzan a experimentar confusión, falta de claridad con respecto a estos temas, ¿no? Tenemos que comenzar a trabajar en la identidad, primero la identidad en Cristo, de quiénes somos, de que no somos ni homosexuales, ni gays, ni trans, ni cualquier otro rótulo que uno quiera autoimponerse, sino que somos hijos, somos cristianos. Cristiano significa pequeño Cristo, ¿no? Y esto es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, ¿no? Dios quiere que sepamos quiénes somos primero como sus hijos, ¿no? Y plantarnos y afirmarnos en nuestra identidad de hijos para a partir de esta identidad
afirmados y seguros en Cristo, comenzar a vivir vidas libres, vidas abundantes y vidas consecuentes con esa identidad de quienes somos como hijos e hijas del Padre, ¿no? Esto, el estar en Cristo, debe determinar lo que yo hago y cómo debo relacionarme. No lo que la cultura dice, no lo que un rótulo, no lo que es sentimiento. ¿Cómo surge esto? Básicamente a través de traumas. Un trauma es una herida muy profunda en el corazón. Nuevamente esto se desarrolla, es un cúmulo de traumas en la persona, situaciones que pueden ser traumáticas o que percibe la persona que es traumática. Yo siempre cuento que a los 3 años mi papá me llevó a un lavadero de autos. Los lavaderos, no sé si usted se acuerda cómo eran antes. Me acuerdo, él me lleva al centro de la ciudad de San Juan, estábamos allí. Él se baja del auto, le echa llave al auto, a un Fiat 125, no sé, aquellos de los años 70 que se acuerden. Y yo quedé allí dentro del auto y mi padre afuera y comenzó a devorarme un dragón. Y yo vi que era un dragón, pero no era un lavaautos con estos, no sé si usted ha visto estos cepillos, estos rollos así de multicolores que comenzaron a absorber el auto y era un lavaauto, ¿no? Y yo veía que el dragón lanzaba una baba, pero era el detergente de esa máquina. No sé si usted se acuerda o si están todavía estos lavaautos, ¿no? Y para mí mi padre, sobre todo lo más traumático, que él estaba de afuera riéndose y saludándome como la gran hazaña, como la gran diversión, ¿no? De ir a Disney World, ¿no? Y para mí fue tan traumático que me oriné encima a los 3 años. ¿Qué daño me quiso hacer mi padre? Absolutamente ninguno. Pero para mí esta experiencia fue tan aterradora que desde ese momento comencé a percibir a la figura de mi padre como dañina. Y en mi corazón de niño de 3, 4 años comencé a decir, tú no te vas a acercar a mí, yo me voy a alejar de ti porque tú me vas a hacer daño, ¿no? Así que muchos de estos son traumas reales y algunos son percibidos. Esto es muy importante que entendamos, ¿no? Y a partir de allí me comencé a alejar de mi padre y obviamente de la fuente de referente, de identificación, de intimidad masculinos, ¿no? Que es tan importante que yo pudiera abrazar eso, rechacé, ¿no? Traumas que pueden ser físicos, emocionales, también traumas espirituales. Nuevamente, no es un hecho singular y aislado, es un cúmulo de situaciones, y no solamente de situaciones externas, sino como yo, de acuerdo a como el Señor me ha cableado a mí, hablando, los psicólogos dicen mi temperamento, cómo yo reaccioné, ¿no? Las dinámicas de pensamiento que se comienzan a generar, como fue en mi caso ahora del lavauto. Tú no te vas a acercar, yo me voy a alejar de ti. Vivimos en mi misma casa, pero yo comencé a construir un muro defensivo. ¿Para qué? Para protegerme de lo que yo percibía era un daño que él me quería provocar, ¿verdad? Así que estos traumas, estas heridas, a través de allí se pueden filtrarse pensamientos y dinámicas y también influencias espirituales. Los traumas y las heridas del corazón son grietas abiertas al mismo infierno para comenzar a infiltrar pensamientos y creencias que no vienen de Dios con respecto a nosotros, con respecto a Dios, con respecto a otros, que infectan la construcción de una identidad sana, ¿no? Nuevamente esto sucede en un periodo de tiempo, ¿no? Familia disfuncional, identidad velada, se cubre la verdadera identidad que Dios quiso, percepciones falsas, se rompe la identificación y la identidad a partir de todas estas experiencias, vivencias, y se comienza a entretejer todo un sistema de creencia falso que gracias al poder del Espíritu Santo a traer convicción, la claridad que Él trae de la palabra de Dios y de personas cercanas a uno que comienzan a impartir verdad, ¿no? A decir verdad, a hablar la verdad en amor, como decía Pablo, ¿no? El sentido de yo, las relaciones, todo se ve fracturado, ¿no? Se ve fragmentada el alma, el espíritu. ¿Qué hacemos? Como decía, el desarrollo de un muro defensivo
comenzamos a construir, ¿no? Como decía yo, el tema del fútbol, que, ¿no? Mi padre me obligaba a ir a la cancha de fútbol, este tema de yo comencé a poner un muro defensivo, donde había negación, desconfianza, reactividad, aislamiento, ¿no? Vergüenza. Esto que yo me comencé a aislar de de mi padre, de mis padres. Y este muro muy real, pero muy invisible, me permitió recibir de él esos nutrientes de identificación, de intimidad, de afirmación que él sí me quería dar. En mi proceso de restauración, el Señor me llevó a ver las muchas cosas, las maneras como mi padre se había tratado de conectarse conmigo, pero yo ya, un niño defensivo, lo había dejado fuera de este muro. Misandria, ¿no? Misoginia, odio por los varones o a los varones, misoginia, desprecio por la mujer, por todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿no es cierto? En caso de mujeres que desarrollan sentimientos lésbicos, ¿no es cierto? Toda esta necesidad legítima, y esto es muy importante, acá estamos hablando de necesidades legítimas de afirmación, de intimidad, de identidad, las tres I, intimidad, identificación, identidad, que quedan insatisfechas en el corazón de ese niño, de ese joven, ¿no? Y a través de las experiencias que ha tenido muchos de ellos de confusión sexual, de perversión, como es el abuso sexual, la exposición temprana a la pornografía, ¿no? ¿Qué pasa? Esas necesidades toman un carácter erótico, romántico, se sexualizan, se erotizan esta necesidad, que es de origen psicológico, afectivo, de afirmación de identidad, pero que se comienzan a buscar satisfacerlas de una manera sexual romántica, ¿no? Erótica. Y es allí donde vemos necesidades legítimas siendo suplidas de maneras ilegítimas, destructivas, devastadoras. Y es allí donde el Señor tiene que ayudarnos a identificar estos, ¿no? Y a desexualizar, a deserotizar, ¿no? Esta necesidad. Decir, bueno, sí, Mauricio, yo recuerdo decir, bueno, Señor, yo históricamente he satisfecho mis necesidades de amor, de afecto, de afirmación masculina, pero de esta manera sexual. Y el Señor me mostró, Mauricio, no hay nada malo con esas. Yo te creé con esas necesidades. Ahora, como tú las has estado supliendo, es allí lo que te ha llevado a estos problemas, ¿no? Y romper ese eslabón. Es decir, tengo necesidades, pero no debo y no tengo que suplirlas de esta manera erótica o sexual. Es como si yo tengo sed en estos momentos y tomara gasolina, ¿no es cierto? Y tomara gasolina que va a sanar, va a calmar mi sed. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Es decir, que hay una necesidad legítima de afirmación afectiva, psicológica, de amor, y no la puedo suplir de esta manera sexual como lo he estado haciendo, ¿no? Y eso es un proceso tremendamente complejo, pero que con la ayuda de Dios y con la del cuerpo de Cristo es posible deserotizar, desexualizar la necesidad de decir, bueno, yo tengo estas necesidades, pero no las voy a suplir de esta manera. Voy a suplirlas de la manera en que necesitan ser suplidas, ¿no? Este hambre de amor del que yo digo, que lo hemos suplido de maneras eróticas y sexuales, continúas anhelando ser suplido de esa manera emocional y relacional, ¿no? Esto todo crea una falsa identidad. Bien, yo sé que tenemos poco tiempo. Martín, por favor, siéntete en libertad de interrumpirme en cualquier momento. Voy básicamente ahora, mis amados, a esbozar. Espero que haya habido luz en lo que yo estoy compartiendo. Quiero esbozar básicamente lo que es el tema del proceso de restauración, ¿no? ¿Qué pasó con estos sentimientos que originalmente deberían estar encausados? Bueno, usted ha visto cómo se desbordaron, cómo el diseño de Dios para la sexualidad y las relaciones se distorsionó, se fragmentó.
y cómo el Señor en su gran misericordia nos quiere volver a ese diseño original, sacando capa tras capa, así como uno pela una cebolla, ¿no es cierto? Yo me tengo que poner los lentes porque si pelo una cebolla sin lente comienzo a llorar, ¿no? Es doloroso, es difícil, pero es tremendamente satisfactorio abandonarnos en las manos de aquel que puede hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Y este proceso, digo que es un proceso, muchos les gustaría o anhelan, ¿no?, ir a esa conferencia, ese seminario, pasar adelante, que yo ores por ellos, que se caigan y que se levanten y que nunca más van a tener ningún tipo de problemas. Esto no sucede por lo general de esta manera. Sí, ciertamente espiritualmente uno puede cortar con ciertas ataduras, pero como dice en la palabra, cuando un espíritu es echado, ¿no es cierto?, expulsado de esa casa, dice, se va a dar unas vueltitas, vuelve y como la encuentra vacía, ordenadita, y se ingresa y se trae otros 7, ¿no? Y el estado postrero es peor que el anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no has reemplazado todas las mentiras, los engaños con la verdad de Dios. No has sustituido la verdad por la mentira, el engaño por la verdad de Dios, ¿no? Básicamente, allí comienzo con la cruz, el tener un verdadero encuentro con Cristo. Mis amados, si tu ser querido está practicando este tipo de situaciones, él necesita primero la cruz, necesita tener un encuentro poderoso con Cristo. Con todas las personas tenemos que, a través de nuestras vidas y nuestros ejemplos de vidas, comunicarle la cruz. Por eso, cuando me toca compartir de esto con las iglesias, les pregunto, ¿qué Cristo estamos predicando? Y usted sabe que la predicación más potente no es con nuestras palabras, sino con nuestra actitud, con nuestra vida. Estamos nosotros reflejando la imagen de ese Cristo vivo. Estamos nosotros practicando y viviendo un evangelio vivo. Está la cruz, el poder que se desencadenó allí en el Calvario, actuando y obrando en toda mi vida. O soy un muy buen religioso que el domingo doy muy buena apariencia, pero nadie sabe lo que está en este rincón. Tenemos la gran capacidad los seres humanos de fragmentarnos y poder ocultar y maquillar muy bien situaciones en nuestras vidas, ¿no? Por eso, si vamos a querer ser una iglesia que se atreva a hablar compasiva y bíblicamente, a decirle a una persona que está en pecado, vete y toma mejores decisiones, y no dejarlas solas como llaneros solitarios, sino acompañarlas en ese proceso, tiene que comenzar este proceso. ¿Por quién? Ah, por el pastor. Hugo, usted tiene que... No, tiene que comenzar por casa, ¿no? Cuando hablamos que la iglesia se tiene que convertir en una comunidad restauradora, sanadora, pensamos, el pastor, total, a él van los diezmos, se le paga el sueldo. No, comienza por casa, porque la iglesia no la constituye solo el pastor, los profetas, los apóstoles, no, todos somos la iglesia. Así que este proceso de que Dios se haga real en mi vida y que Él intervenga comienza por mí, ¿no? A partir de allí, de tener un encuentro poderoso con Cristo, donde la cruz deja de ser una mera historia escrita hace 2000 años, sea real y ejerce ese poder, ¿no? Y podamos entregarnos a los brazos de Dios, ¿no es cierto?, ser abrazados por Él y poder comenzar a destituir y a desterrar la orfandad y recibir realmente el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, y comenzar a vivir como hijos, desechando toda confusión, toda identidad falsa, un verdadero arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento significa un giro de 180 grados, es decir, que si yo estoy yendo para allí, arrepentimiento significa ir en una posición totalmente opuesta a la que venía. Y es allí donde tenemos que tomar decisiones. Y no estamos solos, mis hermanos. Tenemos todos los recursos del cielo para poder superar estas y cualquier otra situaciones en nuestras vidas, ¿no? No estamos solos. Hay personas que necesitan saber que esto lo deben confesar a Dios, que Dios no se va a escandalizar, que Dios no te va a condenar, sí te va a decir, toma mejores decisiones, ¿no?
yo te voy a ayudar, yo voy a estar allí contigo. Si tu mano te causa pecado, en ese mismo contexto, no de Mateo 5, 28, 29. Quítatela, dice, córtatela. Más vale entrar manco al reino que ser expulsado. Podría haber quedado ahí el Señor. Dice, si tu ojo te causa pecado, sácatelo, ¿no? Habla de la radicalidad que tenemos que ser en estos temas, de no transar más, de no hacer concesiones, ¿no? Y es aquí donde ciertamente el poder rendir cuentas. Primero confesar a Dios, la confesión que nos perdona. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que hay una confesión que nos sana, que nos perdona, y luego una confesión que nos sana. Santiago 5:16 dice, por lo tanto, confiésense unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanos. Santiago 5:16. Así que hay una confesión de sanidad, ¿no? Y es muy importante que muramos a nuestra autosuficiencia y comencemos a confiar. Y esto es un paso terriblemente difícil, para mí lo fue, ¿no? Quizás haya tema de desconfianza, no, yo me quedo con Dios solo, no, con la iglesia, no me vengan a hablar de la iglesia, porque la iglesia son todos unos hipócritas. La gente está, muchas veces, la gente ha sido genuina y realmente herida por la iglesia, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que permitirle al Señor que si nosotros hemos condenado, hemos juzgado, si decimos chistes de homosexuales, ¿sabe lo que es? Es un prejuicio. ¿Sabe lo que es un prejuicio? Es un juicio. Y la palabra dice, no juzguéis para que no sean juzgados, ¿no? Y ya para ir cerrando, quiero contar un testimonio, una anécdota, un testimonio de un joven que por 20 años había luchado con atracción al mismo sexo. Él nunca había practicado interpersonalmente la homosexualidad, pero para él era un joven que oraba, tenía una pasión por las cosas de Dios. Y hubo convicción luego de 20 años de luchar con esto. Decide un domingo, iba a hablar con el pastor para agendar una cita durante la semana donde él iba a confesar esto por primera vez. Algo terrible, una carga tremenda. Se acerca el domingo, luego de la reunión, adelante estaba el pastor hablando con un anciano, diácono, no recuerdo, y los escucha hablando pestes de los homosexuales, que había habido una marcha del orgullo gay, que se iban a... Imagínense este joven que iba a confesar justamente una lucha con deseos homosexuales, con fantasías. Si bien no había practicado interpersonalmente, sí había practicado en sus fantasías con pornografía la homosexualidad. Se sintió tan desmoralizado que comenzó a contemplar el suicidio. Llega a su casa este joven, como era un joven temeroso de Dios, tenía una radio cristiana que estaba sonando música, él adoraba a Dios, y cuando él llega, contemplando el suicidio, comienzan a retransmitir un programa que habían hecho, que me habían en una entrevista, yo estaba compartiendo mi testimonio, él toma nota del número de teléfono, llama al Ministerio de Restauración, desesperado, contándome esto, ¿no? Llorando, queriéndose quitar la vida por lo desmoralizado que estaba. Yo lo escuché a este joven. Lo primero que hice fue agradecerle por su honestidad y su valentía. Y lo segundo que yo hice, ¿sabe qué fue? Le pedí perdón en nombre de ese pastor. Y le conté, le dije, te pido perdón, porque el gran pastor, el verdadero pastor, no abrí la palabra en Juan, le conté la historia de adulterio. Este joven lloraba. Dice, el Dios no condena a los pecadores sexuales, sí los llama a que tomen decisiones, mejores decisiones, a que dejen de pecar, ¿no? Así que muchas veces como iglesia hemos juzgado, hemos condenado, hemos tirado, hemos arrojado esa piedra que no nos correspondía. Si esto es el caso, Dios ciertamente no te condena. Tenemos que pedir perdón y decir, Señor, ¿qué áreas en mi vida, qué verrugas yo he maquillado en estas áreas? ¿Qué concesiones yo he hecho? Quizás porque mi lucha no sea homosexual, pero sí sea de lujuria hacia otras personas del sexo opuesto, ¿verdad? ¿Dónde está mi corazón? ¿Me he involucrado quizás emocionalmente con otras personas que no me correspondía? Si es que vamos a estar
apoyando, ayudando y conduciendo a personas a Cristo que tienen este tipo de trasfondo, tenemos que comenzar primero por casa y el Señor haciendo algo nuevo en nuestros corazones. Ese corazón que está fracturado, que está roto, el Señor lo comienza a hacer nuevo, ¿verdad? Bien, y es allí donde encontramos la libertad para caminar, para crecer. Y ya se nos ha ido 1 hora y 20. Básicamente, todos estos son diferentes ingredientes del proceso que son fundamentales. Ninguno de ellos, yo he encontrado, están fuera. Todos interactúas en algún momento u otro, ¿no? El poder rendir cuentas, el ser totalmente honesto, porque podemos ser honestos y no serios al respecto. Yo conozco mucha gente que ha venido a confesado, pero que no ha tomado los recaudos suficientes, ¿no? En Mateo 5:28, ¿no? Cuán dispuestos estamos para ser radicalmente obedientes a su palabra, y Él sale a nuestro encuentro, la obediencia, los límites. Bien, amados, sé que hay preguntas, pero quisiera abrirlo ahora. Han estado muy callados, espero que estén todos allí. Sí, todavía los veo. Gracias por haber estado por tantos minutos oyéndome, escuchándome. Espero que hayan podido escuchar al Espíritu Santo hablando a su corazón. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta la quiera hacer que tenga que ver con esto, yo voy a ahora mismo dejar aquí los números del Ministerio Restauración para que usted lo pueda... Ahí está. Allí están los datos, apúntelos. Si usted luego a lo mejor quiere hablar algo y no se anima, puede comunicarse con nosotros a través de todos estos medios, quizás alguno de ellos usted maneje, pero bueno, quisiera abrirlo a si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta,